Hola de nuevo mis chismosos favoritos. Como les prometí, vamos a profundizar un poquito más en este culebrón turco que ha encendido las redes. Porque, seamos sinceros, la noticia original apenas rascó la superficie del asunto. Hay mucho más detrás de este supuesto shock de Burak que la simple transformación de imagen de Neslihan. Para empezar, vamos a hablar del peso que tiene Karasevda en la cultura pop turca y en la memoria de sus fans. Karasevda, como les dije, fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino en Latinoamérica, España, y hasta en partes de Asia. La historia de Kemal İnan, ese amor imposible atravesado por la ambición y la fatalidad, caló hondo en el público. La química entre Burak y Neslihan era innegable, y la serie estaba plagada de momentos de tensión dramática y escenas románticas que hacían suspirar a la audiencia. Era un culebrón de los buenos, de esos que te enganchan y no te sueltan. Pero, ¿qué pasa cuando una serie se vuelve tan icónica? Pues que la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Muchos fans, a pesar de saber que Burak y Neslihan estaban comprometidos con otras personas, fantaseaban con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Se crearon comunidades online donde se analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre los actores. Los foros estaban llenos de teorías sobre su posible romance secreto. Es decir, la serie no solo fue un éxito, sino que generó una obsesión, una especie de ship llevada al extremo. En este contexto, cualquier cambio en la vida personal de los actores, especialmente en su imagen pública, es analizado con lupa. Cuando Neslihan empezó a mostrarse más audaz, más segura, más alejada de esa imagen de chica buena, que algunos le atribuían, los fans de Karasevda se volvieron locos. Empezaron a comparar las fotos actuales de Neslihan con las de la serie, a preguntarse qué pensaría Burak de esta nueva faceta. La especulación se desató. Y aquí es donde entra en juego el morbo, la necesidad de generar clics, el sensacionalismo de la prensa rosa. Algunos medios, sin ninguna prueba, empezaron a publicar artículos insinuando que Burak estaba arrepentido de no haber conquistado a Neslihan en el pasado. Otros, más descarados, afirmaron que Fariye Evcen, la esposa de Burak, estaba celosa de la atención que Neslihan estaba recibiendo. Imagínense el nivel de disparate. Por supuesto, todo esto son puras invenciones. No hay ninguna evidencia de que Burak haya reaccionado de forma negativa al cambio de imagen de Neslihan. De hecho, es muy probable que ni siquiera le haya dado la menor importancia. Ambos son profesionales, tienen sus propias vidas y familias, y seguramente no están preocupados por los rumores que circulan en Internet. Pero entonces, ¿por qué este tema ha generado tanto revuelo? Pues porque toca varios puntos sensibles. En primer lugar, la idealización de las relaciones en la pantalla. Muchos fans, especialmente los más jóvenes, creen que los actores son como sus personajes, que viven la misma historia de amor fuera del set. En segundo lugar, el sexismo y la doble moral que aún persisten en nuestra sociedad. Una mujer que decide mostrarse más sensual es automáticamente juzgada y criticada, mientras que un hombre que hace lo mismo es aplaudido y admirado. Y en tercer lugar, la falta de respeto por la privacidad de las celebridades. Los medios y los fans creen que tienen derecho a saber todo sobre la vida de los famosos, a opinar sobre sus decisiones y a juzgar su comportamiento. En resumen, el supuesto shock de Burak Özçivit al ver a Neslihan Atagul en su nueva faceta es una historia inventada, un producto de la imaginación de algunos fans y de la prensa sensacionalista. Pero esta historia, por más absurda que sea, nos revela mucho sobre cómo funciona la cultura del espectáculo, sobre cómo se idealizan las relaciones en la pantalla y sobre cómo se juzga a las mujeres que se atreven a desafiar los estereotipos. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, en primer lugar, a no creer todo lo que leemos en Internet. A contrastar la información, a buscar fuentes confiables y a no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. En segundo lugar, a respetar la privacidad de las celebridades. A recordar que son personas como nosotros, con sus propias vidas y sentimientos, y que no tienen por qué rendirnos cuentas de nada. Y en tercer lugar, a apoyar la libertad de las mujeres para expresar su individualidad y su sexualidad como mejor les parezca, sin ser juzgadas o criticadas por ello. Y para finalizar, mis queridos chismosos, les dejo esta reflexión: en lugar de preocuparnos por la supuesta reacción de Burak Özçivit, ¿por qué no celebramos el éxito y el talento de Neslihan Atagul? ¿Por qué no la apoyamos en sus nuevos proyectos y la admiramos por su valentía y su autenticidad?
Al fin y al cabo, ella es la verdadera protagonista de esta historia, y merece todo nuestro respeto y admiración. Eso es todo por hoy, mis amores. Espero que esta ampliación de la noticia les haya resultado interesante y esclarecedora. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué opinan sobre este tema y si tienen alguna otra sugerencia para futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en las redes. Hasta la próxima.